Hola, el día de hoy vamos a actualizar nuestra impresora Creality Ender 3 V3 SE, ya que una de las mejoras que le han agregado a esta actualización es la de poder modificar punto por punto la malla de nivelación automática. Así que vamos al lío. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la página Creality Cloud, donde buscaremos los archivos necesarios para nuestra actualización. Una vez estando en la página oficial, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al apartado More, Download, Firmware, y aquí buscaremos nuestra serie Ender. Y haciendo scroll hacia abajo, buscaremos el modelo de nuestra máquina. En este caso, la nuestra es la Ender 3 V3 SE. Pinchamos y se nos desplegarán las actualizaciones que están hasta el momento. Nosotros buscaremos la última y procedemos a descargarla. Y una vez que lo tenemos preparado, nos lo llevamos a nuestro escritorio, donde lo descomprimimos para tener los archivos ya preparados y listos para llevarlos a nuestras tarjetas micro SD y SD. Cuando descomprimimos el archivo nos vamos a encontrar con tres elementos y nosotros vamos a utilizar los dos primeros. El primer paso será formatear nuestra tarjeta micro SD, ya que necesitamos unos parámetros de formateo en específico. Una vez realizado el formato, vamos a proceder a copiar el archivo necesario para poder actualizar la pantalla de nuestra impresora. Abrimos la carpeta que hemos descomprimido y vamos a copiar el archivo, la carpeta completa, y la llevaremos a nuestra tarjeta micro SD. Una vez lista nuestra tarjeta micro SD, vamos a proceder ahora a preparar nuestra tarjeta SD, que es la que vamos a utilizar para actualizar el firmware de la impresora. Para ello, volvemos otra vez a formatear nuestra tarjeta SD, así que repetimos el mismo proceso que hemos hecho con nuestra tarjeta micro SD. Le damos el formato correspondiente y nos disponemos a copiar el archivo necesario para actualizar el firmware de la impresora. En este caso, volvemos a nuestro archivo y una vez completado el formateo vamos a proceder a copiar el archivo a la tarjeta SD. En este caso, nosotros vamos a necesitar el segundo archivo, el .bin. Y ya teniendo nuestras dos tarjetas preparadas, vamos a proceder a la actualización de la impresora paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es vamos a actualizar la pantalla. Para ello la desmontamos y colocamos con la impresora apagada nuestra tarjeta micro SD. Y una vez colocada nuestra tarjeta micro SD, procedemos a encender la impresora para que comience a actualizarse de forma automática. Una vez completado el proceso de actualización de nuestra pantalla, apagamos nuestra impresora, retiramos nuestra tarjeta micro SD y ahora vamos a proceder a actualizar la impresora con la tarjeta SD. Retiramos lo que tengamos puesto, colocamos con la impresora apagada nuestra tarjeta SD, encendemos,
Dejamos que cargue y esta actualización es bastante rápida. Y ya con esto tenemos nuestra impresora completamente actualizada y ya podremos realizar las modificaciones a la hora de hacer la nivelación automática y podemos gestionar punto por punto los valores que hemos obtenido al realizar la nivelación automática. Y ahora comprobaremos que nuestra impresora se ha actualizado correctamente, viendo así la versión de la actualización. Y al finalizar este vídeo te dejo un enlace a un vídeo que tengo donde realizo una nivelación manual de esta impresora. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y no te pierdas ninguno de mis vídeos. Gracias.